¿Crees que trabajar más horas te hará más exitoso? Maquiavelo estaría en total desacuerdo contigo. Y lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu forma de ver el trabajo y el poder. La mayoría de las personas creen que el secreto del éxito está en sacrificarse, en esforzarse hasta el límite y en no descansar jamás. Pero la realidad es que eso puede ser tu mayor error. Según las ideas de Maquiavelo, trabajar demasiado no solo destruye tu salud y tu tiempo, también te vuelve débil, predecible y fácil de controlar. Hoy vamos a revelar por qué desgastarte en exceso es una trampa que te impide alcanzar el poder, la libertad y la verdadera influencia. Si te interesa descubrir estrategias reales de poder, psicología y filosofía para aplicar en tu vida, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí desarmamos las mentiras que te mantienen atrapado, y te mostramos cómo pensar como los grandes estrategas de la historia. Capítulo 1. La gran mentira del esfuerzo infinito. Desde que somos niños nos han repetido una frase hasta el cansancio: si trabajas duro, lo lograrás. Suena inspirador, pero es una trampa disfrazada de consejo. La mayoría de personas pasa la vida creyendo que mientras más horas inviertan, más cerca estarán del éxito. Pero la historia demuestra lo contrario. Muchos de los grandes estrategas, desde Maquiavelo hasta líderes modernos, sabían que desgastarse sin estrategia era el camino más rápido hacia la mediocridad. Maquiavelo jamás defendía el sacrificio ciego. Para él, lo importante no era hacer más, sino hacer lo correcto en el momento exacto. El que trabaja demasiado termina agotado, pierde claridad mental y, lo peor de todo, se convierte en alguien predecible. Y en un mundo donde el poder depende de la astucia, ser predecible es como caminar desarmado en medio de una batalla. Aquí está la paradoja: cuanto más trabajas sin dirección, menos poder acumulas. Porque el tiempo, la energía y la atención que malgastas no regresan. En cambio, quienes saben cuándo detenerse, cuándo delegar y cuándo pensar en silencio, esos son los que terminan dominando el juego. Y lo más inquietante es que esta mentira del trabajo infinito no nació por accidente. Fue sembrada para mantener a las masas ocupadas, cansadas y dóciles, mientras unos pocos, los verdaderos estrategas, se quedaban con el poder. Capítulo 2. El hombre cansado es un hombre débil. Piensa en esto: ¿qué es más fácil de controlar, un guerrero descansado y con la mente afilada, o un obrero agotado que apenas puede sostenerse en pie? La respuesta es obvia. Y aquí entra uno de los principios más oscuros de la manipulación: mantener a la gente ocupada hasta el límite. Maquiavelo entendía que un pueblo cansado no cuestiona. Un trabajador exhausto no conspira. Y un líder que se quiebra por exceso de carga se convierte en presa de sus propios subordinados o rivales. El cansancio es, en esencia, una forma de debilidad que abre la puerta al control de otros. Miremos la vida diaria: la mayoría se levanta muy temprano, trabaja largas horas, soporta presiones constantes y llega a casa sin fuerzas para pensar, leer o incluso disfrutar de su familia. ¿El resultado? Personas que viven en piloto automático, demasiado agotadas para preguntarse si lo que hacen tiene sentido. Y en ese estado de fatiga crónica, cualquier sistema, jefe o político puede dictarles qué hacer, y lo aceptarán sin resistencia. Pero no se trata solo de lo físico. El agotamiento mina la voluntad. Una mente cansada busca gratificación rápida, comida basura, entretenimiento vacío, distracciones que roban aún más tiempo. Así, poco a poco, se pierde la disciplina estratégica que diferencia al líder del seguidor. Porque mientras unos trabajan hasta romperse, otros, los que saben reservar su energía, piensan, planean y mueven las piezas con inteligencia. La verdad incómoda es esta: el exceso de trabajo no es un signo de fortaleza, es un signo de sometimiento. Es vivir según las reglas de otros, no según las tuyas. Quien se deja atrapar en la rueda interminable del esfuerzo sin estrategias se vuelve débil, manipulable y reemplazable. Capítulo 3. El poder del ocio estratégico. En un mundo donde todos compiten por ver quién trabaja más horas, quien se atreve a detenerse parece débil. Pero aquí está la paradoja maquiavélica: no hay mayor fortaleza que saber cuándo no hacer nada. El ocio, para el hombre común, es pérdida de tiempo. Para el estratega, es el terreno fértil donde nacen las ideas que cambian el juego. Maquiavelo entendía que la acción constante nubla la mente. Cuando el cuerpo está ocupado en exceso, el cerebro deja de observar, analizar y planear. El ocio estratégico, ese espacio de silencio y aparente inactividad, no es un lujo, es un arma. Es en esos momentos cuando se piensa en frío, cuando se evalúan jugadas, cuando se imagina un futuro que los demás, atrapados en el cansancio, jamás pueden ver.
Observa a los grandes líderes de la historia, ninguno dedicó su vida a tareas interminables y repetitivas. Delegaban, se apartaban del ruido, y utilizaban el tiempo libre para algo mucho más valioso que el trabajo mecánico: pensar. El ocio bien usado es el laboratorio de la mente estratégica. Ahí nacen las conspiraciones, los planes políticos, las jugadas empresariales que parecen imposibles para quien solo vive ocupado. El ocio también tiene otra función crucial: envía un mensaje de poder. Quien siempre está corriendo, ocupado, estresado, transmite la idea de que su tiempo no le pertenece. Pero quien se da el lujo de retirarse, de observar desde arriba, de no responder de inmediato, proyecta dominio. La calma frente al caos es una forma silenciosa de autoridad. Y aquí está el punto más profundo: el ocio estratégico no es flojera, es control. El que domina su tiempo demuestra que no está atado a las cadenas de la productividad impuesta. Es libre para pensar, para decidir, para crear. Es dueño de su energía y no esclavo de las exigencias de otros. Así, mientras las masas celebran el estar ocupados como si fuera una medalla de honor, los verdaderos estrategas convierten el ocio en su campo de batalla invisible. Porque solo quien tiene tiempo para pensar puede adelantarse 3, 5 o 10 movimientos en el tablero de la vida. Capítulo 4. La astucia sobre el esfuerzo. Florencia, principios del siglo XVI. La ciudad respira conspiraciones en cada esquina. Comerciantes poderosos, familias rivales y ejércitos extranjeros disputan cada palacio, cada calle, cada moneda de oro. En medio de este caos, aparece un funcionario silencioso, de mirada calculadora: Nicolás Maquiavelo. No era un hombre rico, ni un guerrero temible, ni un príncipe con ejército propio. Sin embargo, logró moverse entre los más poderosos de su tiempo. ¿Cómo lo hizo? No trabajando hasta el agotamiento, sino utilizando la astucia como su principal herramienta. Mientras otros se perdían en banquetes interminables o en el desgaste de la guerra, Maquiavelo observaba. Tomaba nota de cada gesto, de cada debilidad, de cada palabra dicha en confianza. Entendía que el poder no lo tenía quien levantaba más espadas, sino quien sabía cuándo mover una pieza invisible en el tablero político. Un ejemplo claro fue su relación con César Borgia, el hijo del Papa Alejandro V. Borgia no era un hombre de medias tintas, brutal, despiadado y capaz de asesinar a un aliado en plena cena. Sin embargo, Maquiavelo no lo enfrentó con fuerza, ni con largas jornadas de desgaste burocrático. Lo estudió, aprendió de él, y descubrió que, en un mundo de violencia desmedida, la astucia podía ser más letal que 1000 soldados. Para Maquiavelo, el trabajo excesivo era una trampa. Un diplomático agotado perdía precisión, un soldado cansado era predecible, y un líder ocupado en exceso quedaba ciego a las intrigas que lo rodeaban. Por eso prefería reservar energías, analizar en silencio y atacar con precisión quirúrgica. Esta visión quedó reflejada en su obra más famosa, El Príncipe. Allí dejó claro que gobernar no era cuestión de esfuerzo interminable, sino de saber calcular, cuándo mostrarse generoso, cuándo ser cruel, y sobre todo, cuándo no hacer nada, dejando que el enemigo se desgaste por sí mismo. Así, Maquiavelo se convirtió en un espectador activo del poder. Mientras otros se consumían intentando mantener su influencia, él cultivaba el arte de esperar, pensar y actuar solo en el instante decisivo. Una enseñanza que siglos después sigue vigente: la astucia siempre vence al esfuerzo bruto. Capítulo 5. Cuando el fuerte cae y el astuto hereda. Las calles de Florencia fueron testigos de un patrón repetido: hombres poderosos, temidos y aparentemente invencibles, que de un día para otro perdían todo. Príncipes que gobernaban con puño de hierro, mercenarios que parecían indestructibles, comerciantes que amontonaban riquezas, todos tenían algo en común: creían que el esfuerzo brutal y la fuerza bastaban para sostener el poder. Pero Maquiavelo observaba cómo, poco a poco, la astucia los derribaba. César Borgia es el mejor ejemplo. Durante años parecía imparable, extendía su territorio con violencia, manipulaba a los más influyentes y hacía temblar a cualquiera que osara desafiarlo. Pero cometió un error fatal: confió demasiado en la fuerza, demasiado en la acción continua. No previó lo más importante: el cambio en el tablero político. Cuando su padre, el Papa Alejandro V, murió, Borgia quedó expuesto, sin la base que lo sostenía. Lo que parecía indestructible se derrumbó en cuestión de semanas. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie: el poder que depende solo de la fuerza es frágil. Tarde o temprano, el cansancio, los cambios externos o la falta de visión derriban incluso a los más fuertes. Y ahí es donde entra el verdadero estratega, el que sabe esperar en silencio, el que mide cada movimiento, el que no gasta energía en exceso,
sino que aprovecha el desgaste de los demás. Ahora piensa en el presente. ¿No sucede lo mismo en nuestra vida diaria? En el mundo laboral, vemos a quienes trabajan 12 horas al día, sacrificando salud y tiempo, convencidos de que así alcanzarán el éxito. Pero al final, se convierten en piezas fácilmente reemplazables. En cambio, quienes aprenden a usar la estrategia, a crear conexiones, a elegir el momento oportuno, a pensar mejor en lugar de hacer más, terminan escalando mucho más alto. El empresario que sabe delegar, el político que habla poco pero en el instante correcto, el creativo que descansa y deja que las ideas germinen, todos ellos son herederos del pensamiento maquiavélico. Porque mientras el fuerte se desgasta, el astuto espera y recoge los frutos. Y esa es la gran lección, no importa cuán implacable parezca alguien hoy, si confía solo en su fuerza terminará cayendo. Pero el que juega con inteligencia, el que sabe manejar su tiempo, su energía y su silencio, es el que permanece. Capítulo 6. El arte de la apariencia. En la Florencia del Renacimiento, la lucha por el poder no siempre se libraba con espadas. Muchas veces, la verdadera batalla ocurría en la mente de las personas, en lo que creían, en lo que percibían, en lo que imaginaban de sus gobernantes. Y Maquiavelo lo sabía a la perfección, no basta con ser, hay que parecer. Un príncipe podía ser cruel, pero si lograba parecer justo, obtenía el respeto de su pueblo. Podía ser débil en secreto, pero si proyectaba fortaleza en público, sus enemigos dudaban antes de atacarlo. La percepción, para Maquiavelo, era un arma más poderosa que cualquier ejército. César Borgia, por ejemplo, no solo usaba la violencia, también dominaba la teatralidad del poder. Hacía ejecuciones públicas, no solo para eliminar rivales, sino para sembrar un mensaje claro: esto le ocurre a quienes me desafían. Su fuerza residía tanto en sus acciones como en la imagen que creaba de sí mismo. Y aunque finalmente cayó por factores externos, su habilidad para controlar la percepción fue una de las lecciones que Maquiavelo plasmó en El Príncipe. Ahora, traslademos esto al presente. En la política moderna, ¿quién gana más poder? ¿El que trabaja en silencio sin mostrarse nunca, o el que controla la narrativa, la imagen, lo que el público cree de él? Las redes sociales son el campo de batalla actual. No importa solo lo que eres, sino lo que logras proyectar. Un líder puede cometer errores en privado, pero mientras conserve una imagen sólida frente a las masas, seguirá en pie. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. En el trabajo, no asciende siempre el más productivo, sino quien sabe mostrarse como indispensable. En los negocios, no triunfa necesariamente el mejor producto, sino el que genera confianza y autoridad en la mente del cliente. Incluso en lo personal, muchas veces no gana el más fuerte, sino quien maneja con inteligencia la forma en que los demás lo perciben. Maquiavelo entendió algo que seguimos comprobando medio milenio después: la apariencia puede abrirte puertas que el esfuerzo bruto jamás alcanzará. Porque las personas no actúan sobre la verdad, actúan sobre lo que creen que es la verdad. Y quien controla esa creencia, controla el poder. Capítulo 7. La trampa de la apariencia. Durante toda su vida, Maquiavelo insistió en que la percepción era un arma esencial del poder. Pero incluso él sabía que esa arma podía volverse en contra de quien la empuñara. La apariencia abre puertas, sí, pero también puede convertirse en una jaula. César Borgia, aquel hombre que parecía invencible, cayó en parte porque su imagen dependía demasiado de un escenario controlado, el respaldo de su padre, el Papa. Cuando ese soporte desapareció, toda su fachada de fuerza se derrumbó. La apariencia, sin sustancia real detrás, se convirtió en humo. Esto mismo lo vemos repetirse a lo largo de la historia. Reyes que parecían intocables, políticos que proyectaban perfección, empresarios que parecían genios indestructibles, todos cayeron cuando la máscara se rompió. Y esa es la lección más dura: la apariencia sin estrategia real es un castillo de arena. En la actualidad, el ejemplo es aún más evidente. Influencers que viven de mostrar una vida perfecta terminan consumidos por sus propias mentiras. Políticos que parecen salvadores se desmoronan al primer escándalo. Empresas que proyectan éxito colosal caen en bancarrota de un día para otro. Porque la imagen puede engañar por un tiempo, pero la realidad siempre espera para ajustar cuentas. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos: la apariencia es necesaria, pero nunca suficiente. El poder real no se construye únicamente sobre lo que otros creen de ti, sino sobre la capacidad de sostener esas percepciones con acciones inteligentes, con estrategia sólida y con la frialdad de saber cuándo cambiar de máscara antes de que se rompa. Y aquí llegamos al final de este recorrido. Trabajar sin estrategia te convierte en esclavo. El cansancio te hace débil. El ocio,
bien usado, es tu arma más poderosa. La astucia vence a la fuerza. La apariencia controla la mente de los demás, pero si dependes solo de ella, tarde o temprano caerás. La enseñanza final es clara: el verdadero poder no está en trabajar más, ni en parecer invencible, sino en pensar como un estratega. En moverte en silencio, en elegir tus batallas, en controlar no solo lo que haces, sino también lo que los demás creen que haces. Capítulo 8. El juego silencioso del poder. En los pasillos de Florencia, Maquiavelo comprendió una verdad que pocos se atreven a aceptar: los movimientos más poderosos no siempre se ven. El verdadero juego ocurre en silencio, detrás de las cortinas, donde se tejen alianzas, se negocian traiciones y se decide quién sube y quién cae. Mientras la mayoría se desgastaba en luchas visibles, batallas, discursos públicos, demostraciones de fuerza, Maquiavelo observaba lo que ocurría en la sombra. Porque sabía que la guerra abierta es costosa, pero la manipulación invisible es barata y devastadora. El poder más duradero no es el que se grita, sino el que se susurra. No es el que se exhibe, sino el que se construye con paciencia, poco a poco, en las mentes de los demás. Quien controla las percepciones y maneja las decisiones de otros sin que lo noten, es quien realmente manda. Hoy lo vemos en todas partes. El político que nunca aparece en primera línea, pero decide que se vota en el Congreso. El empresario que no pone su nombre en los titulares, pero controla las compañías clave. Incluso en lo cotidiano, ese compañero que parece tranquilo, pero que poco a poco mueve la opinión del grupo a su favor. El poder silencioso es el más peligroso porque no se ve venir, hasta que ya es demasiado tarde. Maquiavelo entendió que el poder explícito genera resistencia, pero el poder invisible genera obediencia voluntaria. Y esa es la diferencia entre gobernar por miedo inmediato y gobernar por control profundo. En el próximo capítulo exploraremos una de las herramientas más afiladas del poder: el miedo. Cómo usarlo, cómo controlarlo y cómo sobrevivir cuando otros lo utilizan contra ti. Y más adelante, veremos el complemento perfecto: la esperanza, el arma que equilibra el miedo y convierte al estratega en alguien imposible de reemplazar. Capítulo 8. El juego silencioso del poder. En los pasillos de Florencia, Maquiavelo comprendió una verdad que pocos se atreven a aceptar: los movimientos más poderosos no siempre se ven. El verdadero juego ocurre en silencio, detrás de las cortinas, donde se tejen alianzas, se negocian traiciones y se decide quién sube y quién cae. Mientras la mayoría se desgastaba en luchas visibles, batallas, discursos públicos, demostraciones de fuerza, Maquiavelo observaba lo que ocurría en la sombra. Porque sabía que la guerra abierta es costosa, pero la manipulación invisible es barata y devastadora. El poder más duradero no es el que se grita, sino el que se susurra. No es el que se exhibe, sino el que se construye con paciencia, poco a poco, en las mentes de los demás. Quien controla las percepciones y maneja las decisiones de otros sin que lo noten, es quien realmente manda. Hoy lo vemos en todas partes. El político que nunca aparece en primera línea, pero decide que se vota en el Congreso. El empresario que no pone su nombre en los titulares, pero controla las compañías clave. Incluso en lo cotidiano, ese compañero que parece tranquilo, pero que poco a poco mueve la opinión del grupo a su favor. El poder silencioso es el más peligroso porque no se ve venir, hasta que ya es demasiado tarde. Maquiavelo entendió que el poder explícito genera resistencia, pero el poder invisible genera obediencia voluntaria. Y esa es la diferencia entre gobernar por miedo inmediato y gobernar por control profundo. En el próximo capítulo exploraremos una de las herramientas más afiladas del poder: el miedo. Cómo usarlo, cómo controlarlo y cómo sobrevivir cuando otros lo utilizan contra ti. Y más adelante, veremos el complemento perfecto: la esperanza, el arma que equilibra el miedo y convierte al estratega en alguien imposible de reemplazar. Capítulo 10. La esperanza, el contrapeso del miedo. Si el miedo era el látigo invisible del poder, la esperanza era la cadena dorada que mantenía a las personas atadas voluntariamente. Maquiavelo lo entendió con claridad: un pueblo gobernado solo por miedo acabará rebelándose, un pueblo gobernado solo por esperanza se volverá ingenuo. Pero aquel que combine ambos tendrá un poder casi indestructible. En la Florencia del siglo XVI, los gobernantes sabían que el miedo aseguraba obediencia inmediata, pero también generaba resentimiento. Por eso, quienes lograban perdurar eran aquellos que ofrecían algo más: una promesa de estabilidad, de prosperidad, de futuro. La esperanza suavizaba el filo del miedo. Los reyes prometían protección divina, los mercaderes prometían riqueza compartida, los ejércitos prometían seguridad frente a los invasores. Y aunque muchas de esas promesas eran ilusorias, cumplían su función:
mantener a las masas ocupadas soñando, en lugar de conspirando. Maquiavelo lo plasmó en El Príncipe: el gobernante debía ser astuto, equilibrar crueldad con generosidad aparente, proyectar firmeza, pero también mostrar que su mano dura tenía un propósito. Así, el miedo mantenía la disciplina, y la esperanza mantenía la lealtad. Hoy lo vemos más claro que nunca. Los políticos actuales no se sostienen solo en discursos de amenaza o castigo, construyen relatos esperanzadores: un futuro mejor, más oportunidades, el cambio que mereces. Las empresas hacen lo mismo, venden productos apelando al miedo a quedarse atrás, pero endulzan el mensaje con la promesa de una vida mejor, más cómoda o más feliz. Incluso las redes sociales funcionan igual, generan la ansiedad de no pertenecer, pero regalan la ilusión de conexión y reconocimiento. El miedo mueve a corto plazo, pero la esperanza moviliza a largo plazo. Quien domina a ambos juega con la mente y el corazón de las personas. Ese fue el gran hallazgo maquiavélico: el poder real no se sostiene en una sola emoción, sino en el delicado equilibrio entre el temor y la ilusión. Y aquí llegamos al final de este recorrido. Hemos visto cómo trabajar demasiado es una trampa, cómo el cansancio debilita, cómo el ocio puede ser estratégico, cómo la astucia vence a la fuerza, cómo la apariencia puede construir y destruir, cómo el poder se juega en silencio, cómo el miedo controla y cómo la esperanza complementa. La conclusión es simple, pero poderosa: el verdadero poder no está en trabajar más, ni en parecer invencible, ni en controlar con brutalidad. El poder está en pensar estratégicamente, en manejar emociones, en observar lo invisible y en mover las piezas en silencio mientras los demás se desgastan. El poder está en la estrategia. A lo largo de este viaje con Maquiavelo hemos descubierto algo incómodo, pero necesario: la sociedad nos ha engañado con la idea de que el éxito depende únicamente del esfuerzo y el sacrificio constante. Nos han hecho creer que cuanto más trabajes, más mereces, pero la realidad es mucho más dura: el cansancio no otorga poder, lo quita. Maquiavelo nos mostró que el trabajo excesivo convierte a las personas en esclavos de su rutina, fáciles de manipular, previsibles y desgastados. En cambio, el verdadero estratega aprende a reservar su energía, a pensar en frío, a elegir cuándo actuar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Ese control del tiempo, de la mente y de la percepción es lo que separa al hombre común del que deja huella en la historia. Las enseñanzas son claras. No confundas movimiento con progreso. No confundas sacrificio con poder. No confundas la apariencia con la realidad. La astucia, la capacidad de observar, de esperar y de moverse en silencio con precisión quirúrgica, es la esencia del poder. Y esto no es teoría antigua, sigue ocurriendo hoy, en la política, en los negocios, en las relaciones y en cada aspecto de nuestra vida. Por eso, la pregunta final es inevitable: ¿quieres seguir siendo parte de la masa agotada y manipulable, o prefieres pensar y actuar como un estratega? Si has llegado hasta aquí, significa que no eres como los demás. Buscas algo más que frases vacías de motivación. ¿Quieres entender cómo funciona el poder de verdad? Entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad de mentes estratégicas. Porque aquí no te vamos a enseñar a trabajar más duro, aquí te vamos a enseñar a pensar más inteligente. Y esa, créeme, es la diferencia entre ser uno más, o ser el que dirige el juego.